La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Pues seguimos sin noticias, de momento. Hola, muy buenos días. Han pasado 5 días desde que el presidente Pedro Sánchez anunció que se retiraba a reflexionar para decidir si dimite o no ante lo que llamó la campaña de la máquina del fango. Se cumple el plazo que se dio a sí mismo para comparecer y contestar a la pregunta de si merece la pena seguir al frente del gobierno. A esta hora, y a pesar del apoyo público que su partido le ha mostrado este fin de semana, sigue sin trascender ni un detalle, ni una pista sobre cuál será su decisión. Todos son especulaciones por no saber, aún no se sabe siquiera a qué hora va a hablar. Sánchez ha pasado estos días en la Moncloa y ha mantenido un silencio absoluto. El contacto con sus colaboradores ha sido mínimo y hasta el momento no ha comunicado el sentido de su decisión, o al menos no ha trascendido que lo haya hecho. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Las conversaciones entre dirigentes socialistas y del gobierno de este fin de semana rondaban el mismo asunto y a falta de información sobre lo que pueda hacer Sánchez se llenaban de especulaciones. Yo creo que se queda, yo creo que se va. Opiniones además cambiantes según pasaban las horas. Decía ayer Óscar Puente, el ministro de Transportes, que la decisión va a ser personal en todo caso y advertía de la posibilidad real de que Sánchez haya esperado estos 5 días para acabar dando un paso atrás. Vivimos un momento muy doloroso, muy difícil, porque estamos ante un riesgo muy serio de que nuestra democracia una vez más se vea subvertida, ¿no? Se vea agredida, se vea socavada en su misma esencia, ¿no? La cosa no está sencilla, porque es verdad que le han tocado pues en su punto débil. Los dirigentes socialistas, los más afines y también los más críticos, se han volcado en pedirle que se quede y ese clamor se ha trasladado a la calle. Sus seguidores y los partidarios no solo se han concentrado ante la sede del partido en Madrid, la calle Ferraz, fue el sábado, también han caminado, fue ayer, esto hasta el Congreso, y se organizaron en ciudades como Valencia, Cartagena o Zaragoza. La izquierda está en vilo y hay mucho nerviosismo en las filas socialistas. Los más cercanos hablan de un presidente abatido y algunas voces de la dirección lamentan el hermetismo de Sánchez para tomar una decisión de la que depende la política de todo el país. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Ferraz se impone cierto pesimismo ante la falta de información que hace pensar en una posible renuncia del presidente. Nadie da por hecho el desenlace, pero la escenificación que hizo el partido en el Comité Federal del sábado revela el grado de preocupación que hay ante la posible salida del secretario general. Los socialistas, que hicieron un llamamiento desesperado, han pasado del shock que generó la carta a la empatía reflejada en los mensajes de ánimo, aunque también hay cierta incomprensión por cómo se ha gestionado políticamente el asunto. En lo personal no hay dudas, todo el mundo apoya a Sánchez, pero hay voces territoriales y de la propia ejecutiva socialista que creen que se está sometiendo al partido, a la coalición y a la militancia a un estrés innecesario. No entienden ni el silencio ni la incertidumbre de estos días y esperan que el presidente explique por qué ha tomado tanta distancia de su entorno político para adoptar una decisión que, recuerdan, no va a afectarle solo a él. Tanto el PSOE como el gobierno quedarían en una situación delicada y sin tener preparada la sucesión. Este escenario de incertidumbre ha vuelto a impactar en la campaña electoral catalana, que avanza con los líderes independentistas tratando de evitar que todo el foco se desvíe a la decisión de Sánchez. Junts y Esquerra, aun con críticas, piden a Sánchez que no se rinda para no dar una victoria a la ultraderecha, dicen. El resto de los socios le garantiza su apoyo. Todos coinciden en rechazar la idea de ir ahora a elecciones. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mientras Sánchez toma la decisión, los socios parlamentarios plantean escenarios, pero trasladando una idea en común: salvar la legislatura. Ninguno de ellos se plantea unas nuevas elecciones y ante una hipotética cuestión de confianza habrá apoyo al presidente del gobierno. Desde Sumar, su líder pide no doblegarse ante los ataques. Nadie va a doblegar a este gobierno, que fue legítimamente elegido en las urnas. Menos optimistas son en el PNV, donde Antonio Ortúzar ve a Sánchez más fuera que dentro. Tal y como ha planteado las cosas, parece que está más pensado para irse que para quedarse. Inmersos en plena campaña catalana, Junts ha sido el único partido que no ha lanzado un apoyo expreso a Sánchez, mientras que Esquerra pide resistir ante la extrema derecha, Carles Puigdemont i Pere Aragonès. No ens ho ha d'explicar ningú i, per tant, com que els coneixem, sortim plorats de casa nosaltres. Retrocedir és donar la raó i és donar la victòria a l'extrema dreta. I nosaltres
no ho farem mai. Bildu, Podemos o BNG también han mostrado su apoyo a un Sánchez a quien los socios sí le reprochan en privado que miró a otro lado cuando fueron ellos los que vivieron algo similar. Quien ponía pues sobre la mesa la posibilidad de que Sánchez se marche es Ortúzar, que ahora escuchábamos, el presidente del PNV, un partido que precisamente hoy empieza a negociar con el PSE para volver a gobernar en coalición en Euskadi. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va mucho más lejos. Dio ayer por hecho que ya no hay vuelta atrás. Dijo Feijóo que ya estará marcado para siempre y que Pedro Sánchez es literalmente el pasado. Yo no sé si se dará por satisfecho haber parado y haber dividido todavía más a nuestro país. Yo no sé si le habrá convencido la manifestación que se ha autoorganizado para apoyarse a sí mismo. Y yo no sé qué va a decir mañana, pero sabéis una cosa, diga lo que diga Pedro Sánchez mañana, da igual. El Partido Popular mantiene que Sánchez no es más que una falsa víctima. Y desde Vox, Santiago Abascal. ¿Qué va a ser de un pobre presidente del gobierno que se ha tenido que tomar 5 días para saber si los españoles merecen su esfuerzo y su trabajo? Y sobre todo, que se queja de que los españoles no están suficientemente enamorados de él. Es indignante, es un insulto. Bueno, pues en este ambiente y con esta incógnita empieza el lunes, es 29 de abril. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Estos 5 días de espera han generado también mucha expectación fuera de España. El periodo de reflexión de Sánchez, las muestras de apoyo en la calle y las críticas de la oposición se han colado este fin de semana en la prensa internacional. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. También esta misma mañana, en la portada del diario británico The Guardian, titulan que la oposición española intensifica los ataques a Sánchez mientras el presidente decide su futuro. Cuenta de hecho que el PP lo acusa de mirarse el ombligo mientras los partidarios de Sánchez se echan a la calle. Fuera también especulan con cuál será el siguiente paso de Pedro Sánchez. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Sigue imperando la prudencia en las horas previas, al menos en declaraciones públicas de líderes internacionales, pero hay una expectación evidente ante el anuncio de Sánchez de este lunes, especialmente en Bruselas, donde hay quien sueña con él como presidente del Consejo Europeo. Eso es lo que se preguntan diplomáticos y funcionarios de las instituciones europeas, según destaca Político, que ve factores en contra, como el grado de inestabilidad en el que pueda quedar España o la preferencia por candidatos con perfil más bajo para ese puesto. En todos los análisis está el historial de Sánchez y su resistencia. El rey del drama, lo han llamado estos días en The Economist, que reconoce que en las actuales circunstancias cualquier trabajo resulta más atractivo que liderar el actual gobierno en España. The Guardian recopila los insultos al presidente y describe la política española como un lugar despiadado cuyo lenguaje y críticas personales estarían mucho más allá de los límites de la Cámara de los Comunes. La cuestión, añade, es si es suficiente con la resistencia en una España dividida y con una atmósfera política cada vez más venenosa. ¿Intuición o astucia? La pregunta en el titular de Financial Times resume el dilema español que también se proyecta fuera, de momento en la prensa y sin declaraciones oficiales. Caras conocidas del mundo de la cultura se volcaron también ayer para apoyar a Pedro Sánchez y pedirle que se quede. Fue en un acto convocado para rechazar la cultura del odio bajo el lema "Por la decencia democrática", un acto en el que por cierto estuvieron también los sindicatos, comisiones y UGT, y se escucharon voces como las del director del Cervantes, Luis García Montero, la actriz Marisa Paredes o el cantante Miguel Ríos. Es mejor vivir con la verdad que con la mentira, que es mejor vivir digno y de pie que no aceptando trágalas imposibles. Bueno, es simplemente que la ciudadanía tiene que estar por encima de cualquier otra mentira. Durante su intervención, en la que también cantó, llegó incluso a dirigirse directamente a Sánchez para pedirle que firme el decreto de reconocimiento del Estado palestino. Bueno, pues a la espera de esa decisión final del presidente, en la agenda del día hay otros asuntos. Como la declaración de Luis Rubiales ante la jueza por las supuestas irregularidades en los contratos cuando estaba al frente de la Federación Española de Fútbol. Está imputado por delitos de administración desleal o corrupción en los negocios en el polémico traslado de la Supercopa de Arabia Saudí con mediación de Piqué. Rubiales cambió hace solo unos días de abogado y además de este proceso, la Audiencia Nacional pide para él 2 años y medio de prisión por el beso no consentido a Jenny Hermoso. En lo económico, esta mañana conoceremos el dato adelantado del IPC del mes de abril. Sabremos si el coste de la vida vuelve a subir o si se
modera después de que en marzo repuntara por la subida del IVA de la electricidad. Jordi Fàbrega. Después de la subida de la inflación en marzo hasta el 3,2%, este lunes el INE tiene que adelantar si la subida de los precios se ha acelerado este mes de abril o si se ha reducido su encarecimiento. Y como en los últimos meses, el precio de la energía será uno de los factores determinantes. En marzo, la vuelta del IVA de la luz al 21% fue la responsable del incremento de la inflación, y hay que recordar que este mes de abril el IVA que ha subido es el del gas, que también se ha vuelto a situar en el 21% después de casi 2 años reducido para compensar la subida de los precios energéticos. El dato de inflación lo conoceremos a las 9, 8 en Canarias, y también nos dará más pistas sobre qué pasa con el precio de los alimentos, que se ha venido moderando en los últimos meses, aunque sigue en niveles altos. Y del exterior, Irlanda está preparando una ley de emergencia para devolver en caliente a las personas migrantes procedentes del Reino Unido. El gobierno irlandés se enfrenta al ejecutivo de Sunak porque temen que su ley para devolver a los migrantes a Ruanda derive en un desvío de los solicitantes de asilo a Irlanda. Reino Unido se niega a que se los devuelva. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La aprobación de la ley de seguridad de Ruanda en el Parlamento británico ha puesto a Irlanda y al Reino Unido a las puertas de un nuevo choque diplomático. Más del 80% de las llegadas recientes de solicitantes de asilo a Irlanda han sido a través de la frontera con Irlanda del Norte, según el gobierno de Dublín, unas cifras que la ministra de Justicia irlandesa, Helen McEntee, pretende frenar con la presentación esta semana de una ley de emergencia. Mi prioridad como ministra de Justicia es asegurar que tenemos un sistema migratorio eficiente. Esta legislación nos permitirá devolver a estas personas al Reino Unido, ha dicho la ministra a la televisión pública RTE. Pero el gobierno británico no tiene intención de aceptar estas devoluciones y ha instado a la Unión Europea a cerrar un pacto más amplio para frenar las llegadas al Reino Unido en primer lugar. McEntee se reunirá este lunes con el ministro del Interior británico en Londres para tratar de acercar posturas entre los dos países en esta materia. Nuestras paradas habituales hasta ahora para conocer algunas de las noticias del ámbito local van a ser en Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia, Juanjo Asensio. Buenos días. Hola, buenos días. Mario, el Ayuntamiento de Segovia ha pedido a los vecinos que el sábado a las 11 de la noche se asomaran a sus ventanas y balcones para escuchar un sonido. Sí, en concreto para escuchar este sonido. A ver, que parece así el de una furgoneta dando marcha atrás, sí. Bueno, pero que en realidad es el del autillo. Un ave, porque si decimos pájaro, Francino se enfada, ¿no? Sí, vale. un ave. Vale, un ave rapaz nocturna. Veo que nos sigues. Sí, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Un ave rapaz nocturna que habita en Segovia, en la capital. La idea forma parte de un proyecto que se llama Segovia Suena Autillo. Es un proyecto de ciencia ciudadana y con la iniciativa lo que se pretende es hacer un mapa sonoro de la distribución de esta especie y también hacer un seguimiento de la población para después poder investigar las causas del declive que padece y proponer planes para su recuperación y para su conservación. Bueno, pues todo el mundo a abrir las ventanas para escuchar el autillo, ¿no? ¿Me has dicho? Eso es, el autillo. El autillo. El Ayuntamiento de Cartagena, Juanjo, está formando a ciudadanos británicos en nuestras normas de circulación para que se vayan adecuando y vayan acostumbrándose a la conducción por la derecha. Sí, y es que son muchos los ciudadanos británicos los que pasan gran parte del año en la comarca, el campo de Cartagena, o que residen allí ya también de forma permanente, y por este motivo el consistorio cartagenero ha puesto en marcha esta iniciativa con la que estas personas aprenden nuestras normas de circulación. Actualmente la Escuela Pública del Ayuntamiento de Cartagena en Educación Vial está formando a más de 100 personas que necesitan pues esas dotes básicas para desplazarse por nuestras carreteras y evitar despistes que puedan provocar un susto. Imaginaros pues a la hora de entrar a una rotonda que no te acuerdas de por dónde tienes que circular y se puede liar bastante gorda. Bueno, pues en este caso deben habituarse a conducir por la derecha y no por la izquierda como pasa en las carreteras del Reino Unido. Víctor Navarro es policía local en Cartagena y profesor de esa escuela de seguridad vial. Actualizar los conocimientos en materia de seguridad vial. Cualquiera que piense un poco en la circulación y el modo de seguridad vial del Reino Unido, saben que de primera pues ellos conducen por el lado contrario, por la izquierda, mientras nosotros por la derecha. Bueno, pues se trata de una formación clave para evitar accidentes y como punto de encuentro también pues para actualizar los conocimientos. Incluso yo creo que no hace falta ser británico para que de vez en cuando vayamos actualizando esos conocimientos. Ángeles. Mario, y la ciudad de Soria, bueno, nosotros cuando vamos ahí nos pasa al revés, ¿eh? La ciudad de Soria, con 40.000 habitantes censados, despidió ayer a casi 10.000 personas que han participado en un
campeonato de duatlón. Debía estar todo petado. Claro, imaginad lo que es para una ciudad del tamaño de la capital soriana dar la bienvenida a 3.000 deportistas, casi 3.000 deportistas, y esas 10.000 personas que entre entrenadores, familiares y demás allegados, pues evidentemente han abarrotado los hoteles y los alojamientos, pero también del entorno. Jorge García es el director de competiciones de la Federación de Triatlón y calcula que el impacto económico para Soria está en torno al 1.000.000 de euros. Pues bueno, igual en Soria estamos cerca del 1.000.000 solo con este campeonato, y eso lo genera el deporte, y lo genera este deporte porque al final es capaz de arrastrar a la gente. El desarrollo de la prueba pues ha llevado cortes de tráfico, ha afectado a la movilidad en Soria, pero como escuchamos ha dejado ingresos que han sido muy bien recibidos por la hostelería, los hoteles y las casas rurales de la provincia. Y en Murcia, una fundación en defensa de los derechos de los animales ha propuesto al ayuntamiento que cambie el uso de la plaza de toros de la ciudad y la convierta en biblioteca. Sí, se trata concretamente de la Fundación Franz Weber. Quiere que el coso de la condomina deje de celebrar corridas de toros y se transforme en una biblioteca, pero también pide que se destine el resto de estancias de este espacio a albergar un recinto sociocultural de usos múltiples, según han informado fuentes de esta ONG. Bueno, ahora hay que ver si el Ayuntamiento de Murcia le recoge el guante. Veremos a ver qué pasa. Juanjo, Mario, gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo, adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la propuesta es de Pepa Blanes. Es la serie de la que todo el mundo habla, uno de esos fenómenos que ocurren de vez en cuando. Netflix estrena títulos que ni promociona, pero de repente se convierten en virales. Ha ocurrido con Mi reno de peluche. El título parece de broma o de una serie infantil, pero nada más lejos de la realidad. Y siempre empezaba la conversación diciendo: no tengo tiempo. Pero luego se quedaba hasta que acababa mi turno. Me sorprendía muchísimo que quisiera ir de mujer ocupada, como si no me diera cuenta de que se pasaba todo el día sentada en el pub. Thriller británico que cuenta una experiencia que sufrió el propio creador, el cómico Richard Gadd, al que vemos en la primera escena entrar en una comisaría para denunciar a una mujer que le acosa. Este es el punto de partida de una serie que tiene giros de guión, algunas trampas también, y que pone al espectador al borde de un ataque de nervios. En el fondo, la ficción es una exploración de cómo una víctima de acoso y violencia sexual se da cuenta de lo que ha sufrido y consigue empezar su duelo. Alguien te ha hecho daño. Eres un guerrero, con una grieta en la armadura y una herida profunda. Poco podemos añadir sin destripar el argumento, solo que hay buenas interpretaciones, un ritmo vertiginoso y una propuesta original que ha hecho que millones de espectadores, 13 en concreto, de todo el mundo, la devoren en tiempo récord. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.